¿ok? Si tú ves, por ejemplo, aquí, estoy buscando la foto, Sí. ahorita me había olvidado sacarle. Por ejemplo, aquí hay, Este es el caso de Rusia, ¿verdad? no, Rumanía. Eso es Perdón, el el caso de Rumanía que me estabas hablando de Eso 1989. ves, lo que dicen aquí, mira eso, la falsa matanza de Timișoara, ¿ok? Ahí hay una foto, yo no me encuentro ese rato, pero había una foto de una masacre y una de esas fotos provocó muchísimo revuelo porque era una mamá con un bebé. Que tenían alambre de púa en las manos, y supuestamente eran personas que habían sido torturadas por el régimen comunista de los Ceausescu. Esas fotos salieron, eso provocó un revuelo tal cual, o sea, y eso realmente dio, dio peso a la rebelión en contra de los Ceausescu. La gente dijo, no puede ser, los Ceausescu son unos comunistas, unos torturadores, tal cual. Sin embargo, ese rato, y yo como los demás que estaba en Rumanía, por la falta de tiempo, por la precipitación, tuve que, o sea, tuve que cubrir eso, porque mis medios decían, en este caso trabajaba por un canal de televisión francés, France 3, querían coberturas, o sea, querían coberturas y nos precipitamos todos y todos caímos en la trampa de que esas fotos fueron falsificadas, ¿ok? Entonces, eso, por ejemplo, era otra vez propaganda blanca. Les voy a explicar después en qué consiste, pero básicamente lo que pasa es que esas fotos no eran de personas torturadas. Los opositores de los Ceausescu sacaron cadáveres de cementerios. O sea, fueron a cementerios, sacaron cuerpos y les pusieron así en espectáculo. Les pusieron alambres de púas, les pusieron tal, y después dijeron, mira, ese régimen que... Y eso les sirvió para movilizar a su gente en contra de los Ceausescu y la gente se lo tragó, la gente se lo tomó. Y nosotros estábamos allá y estábamos como que medio... Algo está mal acá, pero no teníamos las herramientas que existen hoy día em, para chequear de dónde ha sido sacada una foto, los metadatos y todo eso. Entonces, como los demás, yo me precipité, yo cubrí, etcétera, etcétera. Pero al final de la guerra, cuando los Ceausescu fueron capturados y ejecutados, que entonces los opositores, que eran los buenos, ¿me entiendes? Eran los buenos, luchaban en contra de una dictadura, pero nos manipularon. Y yo me recuerdo que en numerosos medios fuimos a ver a Timișoara y todo eso, y fuimos a ver qué pasa, aquí hay algo. Y poco a poco pusimos un nombre sobre el problema. Y por ejemplo, era esa famosa foto que yo no sé por qué no me aparece acá. Hay una foto donde hay una mamá y su bebé, que fue obviamente la que más golpeó. Yo no sé si hay una foto donde, te digo, hay una madre y el bebé encima. Y esa foto, o no sé si han cambiado las reglas de redes que no quieren que... Posiblemente puede haber algún tipo de restricción, pero en todo caso, desde No, 1989, perdón, déjame, yo termino la historia. Y entonces el problema que teníamos con eso es que la madre y el bebé no tenían el mismo grado de descomposición, los cuerpos. Y ahí es donde empezamos a ver, pero ¿por qué no nos dimos cuenta de eso? O sea, si la madre y su bebé habían sido asesinados a la misma, deberían. Y ocurre que el grado de decomposición no era lo mismo. Entonces, lo que hicieron es sacar a una mujer, sacaron un bebé de otra tumba y pusieron el bebé sobre la madre para provocar más emoción. Pero eso nos dimos cuenta de eso tarde, ¿me entiendes? O sea, y el problema es que los que mandaron eso ganaron. Y que después digamos, ustedes nos manipularon, ustedes mandaron una desinformación, o sea, una noticia falsa para lograr o sea, no les importaba, o sea, ya habían ganado. Los Ceausescu creo que habían... sí. Entonces, eso fue, por ejemplo, mi primer contacto con la desinformación y quiero insistir en eso, una desinformación hecha por los buenos, Ujú. Pero estás ¿no? poniendo un elemento muy interesante que es el tema de las emociones. Desde 1989 para acá, te ha tocado cubrir varios conflictos y cómo has ido viendo que va cambiando, digamos, posiblemente en usos de tecnología o en usos de formatos, estos contenidos contaminados. Pero también, además de esa pregunta, vendría a ser, ¿sigue siendo la parte emocional uno de los elementos importantes dentro de los contenidos contaminados que pueden aparecer en la cobertura de estos territorios en conflicto o en tensión? Sí, bueno, sabemos que hay, hay varios trucos, ¿no? Que utilizan las personas
que desinforman, o sea, que mandan noticias falsificadas o tendenciosas. Y la emoción es obviamente uno de ellos. Te digo, esa foto del bebé asesinado provocó muchísima emoción. Lo que decimos y uno de los tips que mandaríamos a los periodistas es, si una noticia es demasiado bella, capaz que deberían tomarla con mucho cuidado. Si es demasiado bello para ser verdad, capaz que es falso. Entonces, la primera cosa es que no precipitarse cuando ustedes ven ese tipo de noticias y decirse, oye, me pueden manipular a través de mis emociones, es mejor voy a cuidarme y tomarme un poco más de tiempo y no dejarme llevar por esa otra razón que hace que muy a menudo la desinformación pasa, que es la primicia. Todo el mundo cubre esa noticia. Lo que me pasó en Timisoara, todo el mundo quería esa noticia. Mira, hubo una masacre, no sé qué. Y ahí decíamos, sí, pero estamos en Bucarest, no estamos en Timisoara. No importa, manda, manda, manda. Okay. Y decíamos, no, pero déjame ir allá. No, porque te vas a tomar tiempo. O sea, las dos ciudades no son cercanas la una de la otra. Entonces, hubo que mandar sin realmente tomar el tiempo de verificar y fuimos manipulados por los buenos. Entonces, sí, no, la emoción es uno de las herramientas. Mira, lo que hay que decirse, ahora, yo no sé por qué mucha gente se atribuye el origen de eso, pero lo que se dice, ¿no? Que la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Entonces yo he escuchado de que fue un senador norteamericano, Hiram Johnson, que lo dijo en 1917. Yo sé que Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial dijo algo más o menos parecido. Dijo que en esos tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería ser protegida por un guardaespaldas de las mentiras. ¿Okay? Hay otros que dicen que es aún más antiguo, que eso viene del dramaturgo de la Grecia antigua, Esquilo, que hubiera dicho eso, según el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Yo no sé bien cuál de esas tres versiones es la de verdad. Enfin, es el autor original. Entonces, como yo no quiero desinformarte, digo que yo no tengo idea de quién lo dijo, pero es profundamente cierto. ¿Okay? La primera víctima de la guerra es la verdad. ¿Y cuáles son las herramientas que se utilizan y que hacen parte del kit de herramientas que un periodista de guerra debe conocer? Es, por ejemplo, ¿cuál es lo particular de un periodista de guerra? Vamos a ver a nivel de coberturas, pero también a nivel de herramientas. Tenemos que saber en qué consiste la propaganda. Tenemos que estar al tanto de todo lo que es del mundo militar, del ejército, cómo funciona el ejército, quién es quién, cuál es la fuerza del ejército ecuatoriano o del ejército peruano, cómo funcionan los procesos de propaganda para evitar ser desinformado, cómo reportear en una zona peligrosa, cómo salir de un campo minado, cómo ver a alguien de manera discreta si alguien te sigue, cómo disminuir el nivel de riesgo haciendo un mapeo previo de qué es lo que te puede pasar si tú llegas en tal o cual zona, qué tipo de material de protección vas a llevar. Si tú vas a Ucrania y vas a ir en el frente, claramente tienes que llevar material de protección balística. Si tú vas a hacer un reportaje en Guayaquil, igual si es una zona peligrosa, capaz que material balística no se justifica. Entonces, todo eso es parte de las herramientas que un corresponsal de guerra tiene que seguir. Yo en mi caso he seguido un curso muy largo de más de una semana organizado por una academia de France Media Monde, de Radio Francia Internacional, porque consideraban que ya estaba peligroso. Y eso es una academia que se creó después del asesinato en el norte de Mali de dos colegas de Radio Francia Internacional. Eso provocó un gran trauma en la radio, que decidió hacer algo y formar la gente que iba en zonas peligrosas. Habíamos perdido colegas, habíamos perdido una colega en Afganistán, otro colega, un hombre en Costa de Marfil, pero ahí la pérdida de esos dos reporteros, una reportera y su ingeniero de sonido en Kidal, provocó mucho trauma. Yo sé que durante tiempo los redactores en jefe de Radio Francia Internacional como que no quisieron mandar gente en zonas peligrosas. Lo que pasó aquí después del asesinato de los tres del comercio. ¿Cuántos colegas después del asesinato mandaron gente a la frontera? Casi nadie. Yo y algunos más eran de los pocos que seguíamos yendo en esa zona. El comercio no mandó a nadie hasta un año después.
porque la gente estaba traumada y no quería que la experiencia se repite. Entonces, Radio Francia Internacional, después del asesinato de Ghislaine y de su ingeniero de sonido, um, organizó esas formaciones súper específicas, donde aquí hay todo eso, hay contactos con especialistas, balística, cómo sería de campos minados, algo de orientación, o sea, cómo orientarte en una zona desértica o en un bosque o en la zona amazónica, cómo escoger bien un hotel, viajar o no en convoy, ir solo o no. Y toda esa es una formación que ha sido cortada en las tres principales etapas de la reportería, que es la preproducción. O sea, antes de salir tenemos que analizar qué riesgos hay, dónde vamos a ir, cuáles son nuestros contactos en las zonas peligrosas, con quién entramos, cómo lo hacemos, etcétera. Después hay la parte de reportería, cuando estamos en el terreno, cómo hacemos para andar, digamos, para ser lo más discretos posibles, cómo encontramos nuestras fuentes si no queremos que nadie nos siga, etcétera. Y después hay la postproducción para ver si eventualmente tuviste un riesgo de trauma, ¿no? Porque si hemos visto cosas feas como en Haití durante el terremoto y todo eso, si tú ves, yo vi, por ejemplo, un español de la Defensa Civil, yo lo vi en República Dominicana cuando él estaba a punto de tomar el avión para regresar. Él decía que estaba bien, pero tú escuchabas en su voz que lo que había visto, esos cadáveres de niños y todo eso quemados, lo había quebrado. O sea, tú sentías en su voz que no estaba normal, razón por la cual, por ejemplo, los bomberos de Quito, cuando regresan de haber ayudado en algún terremoto, es obligatorio una sesión con psicólogos y todo eso para tratar de evacuar un poco lo que han visto y tratar de evitar la aparición de un síndrome de estrés postraumático. Eso durante muchísimo tiempo los periodistas no tuvimos eso. Yo tuve esa formación en el 2019, antes de la pandemia. Yo soy periodista desde el 81 y yo he cubierto guerras durante, digamos, 38 años sin haber recibido muchos consejos. Los consejos eran, al inicio era una época en la cual se consideraban que los periodistas estaban encima de eso, que somos duros y lo que sea. Entonces el consejo era, bueno, buena suerte en Rumanía, evitarás las balas, ¿no? Ja, 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 y ya está. Y eso era la formación, por ejemplo. Entonces, obviamente, bueno, tú vas, tú aprendes tu propia experiencia, después tú hablas con colegas, se comparten un poco de experiencias, pero durante mucho tiempo no es que recibíamos un curso, un pensum. Yo creo que la clase que yo abrí de periodismo de guerra aquí en la USFQ es la primera y que yo sepa debe ser la única que existe sobre esa temática. Yo me parece importante formar mis estudiantes a esto. Entonces, tú tienes que saber cómo prepararte antes, durante y después de una cobertura para evitar ser víctima de la propaganda. O sea, por ejemplo, la propaganda, te digo, hay propaganda blanca, gris y negra. Justo La eso te iba a propaganda, preguntar, ¿cuáles ¿ya? vendrían a ser entonces las diferencias entre las distintas propagandas y si esa propaganda se puede considerar como información contaminada? No necesariamente desinformación, pero sí hay como una intencionalidad. No, claro, la propaganda blanca es, por ejemplo, cuando la fuente está identificada, ¿ok? Pero la información puede ser un poco más precisa, pero te puede salir igual algo sesgada. ¿Ok? Entonces, el Ministerio de Defensa de Ecuador manda una noticia sobre la guerra con el Perú. Es una información que efectivamente llega del Ministerio de Defensa de Ecuador, pero obviamente el Ecuador tiene un interés, o sea, está en guerra con Perú, entonces hay que tomar en cuenta que esa información puede ser contaminada de una cierta manera. Básicamente, Pamela, tú podrías considerar que muchos de los boletines de prensa que nos llegan son propaganda blanca, porque recibimos un boletín de prensa del ministerio tal o de la policía o de lo que sea. Si están hablando sobre algo, digamos, que es una noticia negativa para la institución, tú no vas a crear el boletín al pie de la letra, porque te viene de la fuente, la policía que responde a un escándalo de corrupción en la policía, o la justicia, o la Corte Suprema de Justicia que manda un boletín para sobre una acusación contra jueces de la corte, ese tipo de cosas. Entonces, eso es propaganda blanca porque el boletín viene de la fuente
la fuente es correcta, está identificada, pero ¿quién va a crear eso al 100%? O sea, ¿cuál Listo, ahí periodista? tienes, ¿Sí? perdón, Entonces, tienes otro elemento, la confirmación y la confrontación, alrededor de, claro. de todo tipo de propaganda. O sea, la propaganda blanca es que, ok, eso viene de la fuente que dice ser. Ok. Ahora, esa fuente tiene sus intereses propios, entonces no lo voy a creer al pie de la letra porque es posible que la noticia sea un poco... Después tú tienes la propaganda negra. Eso es diferente. Eso es cuando tú mientes sobre el origen de la información. Por ejemplo, tomamos el caso reciente de la guerra Rusia-Ucrania. Sería, por ejemplo, una información que pretende venir de Ucrania, pero que de hecho ha sido elaborada por Rusia. Entonces, la propaganda negra es cuando se miente sobre el origen de la fuente. Entonces tú dices, eso de Kiev, del Ministerio Ucraniano de Defensa, dicen tal cosa, pero no, eso fue formateado por Rusia con fines de propaganda o lo que sea. Entonces puede ser utilizado para difamar, tergiversar, etcétera, pero ahí, por ejemplo, no tienes que equivocarte porque eso es el contenido de la información es desinformación y adicionalmente la fuente es falsa. Entonces ahí la propaganda negra tienes que cuidar. Y hay la propaganda gris, que es un poco una, un medio entre los dos, ¿okay? Que es, por ejemplo, una información que pretende ser neutral. O sea, que tiene como tendencia a venir de un experto o de un analista que dice yo soy un... pero que igual transmite información tendenciosa. ¿Ok? Y eso nos pasa muy a menudo. O sea, la propaganda gris no miente sobre la fuente, pero miente sobre el contenido o la intencionalidad de esa fuente. Y eso, por ejemplo, es lo que vemos muy a menudo en medios de comunicación públicos o privados también. Pero a veces, por ejemplo, en la época de Rafael Correa, tú, tú escuchabas los medios públicos, te decían que eran neutros, que eran medios públicos y no sé qué, no sé cuánto, ¿no es cierto? Entonces te decían, no, nosotros somos periodísticamente honestos y no sé qué, no sé cuánto. Entonces decían, yo soy neutro, pero no lo eran. Y básicamente te mandaban información igualmente sesgada, ¿ok?